Reflexiones desde el Consejo. Nuestro principal propósito es el resolver conflictos, pero teniendo en cuenta al trabajador y sus derechos, así como también los derechos y obligaciones de los patrones. Que se imparta una justicia eficiente, una justicia completa, una justicia rápida. Estamos en un proceso de cambio, en un proceso de ganarnos la confianza de la sociedad. El magistrado Juan Manuel Vega Tapia, titular de la Unidad de la Reforma en materia de justicia laboral, nos habla de la evolución de este sistema en favor de los derechos de los trabajadores. Amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a Reflexiones desde el Consejo. Este es un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les doy la más cordial bienvenida y un caluroso saludo. Pues como les comentamos, este podcast Reflexiones ya inicia o ya estamos a mediados de esta segunda temporada de Reflexiones y nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube. También es importante destacar que el propósito de este podcast pues ha sido verificar y confrontar toda la información que conocemos desde diferentes medios y conocer directamente de primera mano el quehacer de la Judicatura Federal para construir nuestra propia opinión con plena libertad sobre estos temas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de interés para todos, un interés común. Se trata de los trabajadores y en particular sobre la Ley Federal del Trabajo que fue reformada en mayo de 2019 y cuya principal característica es que también esta legislación está vinculada al cumplimiento del llamado TEMEC, este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y que tiene una de las grandes finalidades de garantizar la democracia sindical y consolidar los derechos de los trabajadores. Y por esta razón me encuentro hoy, me da muchísimo gusto saludar al magistrado Juan Manuel Vega Tapia, titular de la Unidad de Reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal. Me da mucho gusto que nos hayas dado un poco de tu tiempo para platicar de estos temas. Con todo gusto, Luz María. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para iniciar, pues sí, la primera pregunta sería, ¿cómo ha impactado en favor de los trabajadores la implementación de esta reforma en materia de justicia laboral? ¿Cómo la ven desde la Judicatura Federal? Bien, pues es una pregunta con muchas aristas que podríamos comentar. Tal vez por razones de tiempo me voy a concentrar a los puntos más importantes. Desde luego que la reforma pues fue producto de un trabajo en donde se alinearon los astros, por decirlo de alguna manera, del Ejecutivo, del Legislativo, y que también ahora, a raíz de la reforma constitucional de 2017, le toca al Poder Judicial, no solo el Poder Judicial de la Federación, sino los poderes judiciales de los estados, resolver las controversias que surgen entre trabajadores y patrones, que antes la competencia estaba establecida para las juntas de conciliación, ya sean las juntas federales o las juntas locales. Se crean las juntas de conciliación para resolver los conflictos de patrones y trabajadores, y tuvimos una época en la que así transitó nuestro país. La resolución, insisto, a cargo de esos organismos que tenían una dependencia en el Poder Ejecutivo, estaban creadas su conformación era tripartita, un representante del Estado, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Esto pues llegó a un momento crítico que también iba de la mano con las tendencias mundiales de cómo se iba precarizando al trabajador. Se dejó de ver o se dejó de tener en cuenta que el trabajo no es una mercancía, como lo dice la Declaración de Filadelfia. El trabajo se veía, ya no se hablaba o no se protegía la estabilidad laboral. Había esta tendencia que existe, y recientemente también hubo reforma para tratar de regular y enfrentar el problema de la subcontratación o el llamado outsourcing
En el 2019, el 1 de mayo, pues se emite el decreto en el que se reforma nuestra Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo se funda en varias importantes cambios, principalmente en materia colectiva. Se le da una relevancia importante al trabajador, se vuelve a poner en el centro al trabajador. En materia colectiva le dan muchas herramientas a los operadores de justicia y del sistema para que sean ellos los que vigilen la selección de sus representantes sindicales. Esto es la democracia sindical, es un derecho humano. También la libertad sindical, que pueda el trabajador asociarse con otros trabajadores para la defensa y mejora de sus derechos, de los derechos laborales que están plasmados, idealmente así se debe de concebir, en un contrato colectivo de trabajo que se negocia con el patrón. Y esta es otra de las partes, la negociación colectiva importantes que regula esta nueva Ley Federal del Trabajo, o este cambio que tuvo la Ley Federal del Trabajo, de la mano o asociado con otro fenómeno de naturaleza global o de naturaleza comercial que México pues no puede desconocer. Por ahí de noviembre de 2018, antes de la emisión de nuestra Ley Federal del Trabajo, se firma el Tratado de Libre Comercio, que le da un envión, le da un empujón a la reforma. El cambio, ahora que la Constitución reformada en 2017 y la Ley Federal del Trabajo le da a los poderes judiciales la facultad de resolver estas controversias. En el tiempo que llevamos en funcionamiento desde el 18 de noviembre de 2020, plena pandemia, ojo con esto, plena pandemia, el resultado que ha dado la reforma es muy benéfico y cada vez están llegando más asuntos a nuestros órganos jurisdiccionales. La carga de trabajo es un reto importante que tenemos que enfrentar y por eso creemos que la implementación que se ha llevado a cabo en el Poder Judicial de la Federación tiene un impacto favorable a los trabajadores. ¿Por qué? Porque sus conflictos se resuelven de manera más expedita, de manera completa y de manera pronta, que es un postulado constitucional de garantía de acceso a la justicia. Esta brevedad a la que se ha ajustado ya estos nuevos procesos, ¿de cuánto tiempo nos puede hablar? Hablaba de juicios muy largos, hablabas de juicios muy largos. Actualmente, en promedio, ¿cuánto se podría pensar que se tardaría? El juicio ordinario me refiero al juicio de despido injustificado, sí, que es, digamos, el más común. Tenemos el juicio ordinario y el conflicto de seguridad social, que también son en materia federal los más comunes. Andamos en un promedio de 8 meses. Esto en el juicio ordinario. En el juicio de seguridad social andamos en 6 meses y medio. Este promedio ha ido aumentando porque la carga de trabajo también es abundante. Es abundante y bueno, pues al final esto nos va dejando muchas enseñanzas, porque el sistema está diseñado con un respaldo para los impartidores de justicia muy importante, porque los jueces ahora desarrollan su actividad con base en principios muy claros, y hablo el sistema de justicia nuevo privilegia la oralidad. Tenemos un juicio mixto que tiene una fase inicial escrita y después audiencias en donde las partes frente al juez, esto es uno de los principios, el principio de inmediación, sí, exponen su caso y presentan
a sus testigos, desahogan las pruebas, y esto es algo muy importante que también impacta en el tiempo de resolución de los asuntos, y no es algo que sea un defecto del sistema, sino es una virtud, porque de la mano de este tiempo que puede tardarse el juez en en tener una audiencia que dure 3, 5 o 6 horas, y si esto lo dimensionamos a cuántas audiencias humanamente puede desarrollar un juez a la semana, nos podemos dar idea de por qué el tiempo ha ido aumentando. Pero, decía yo, de la mano de esto también existe la vía privilegiada que el sistema nos brinda, que es la conciliación. En todo momento los jueces pueden llevar a cabo la solución de la controversia firmando las partes un convenio que el juez revisa, que esté acorde, que no haya un desconocimiento de derechos de los trabajadores, ni tampoco un exceso que perjudique al patrón, y pueden ellos, las partes, llegar a la solución de su controversia. Este es un factor muy importante, Luz María, del cambio que tiene el sistema de justicia, porque aquí la ley establece que previo al juicio deben pasar por una fase de conciliación que se lleva a cabo en el Centro Federal de Conciliación y Registro, al menos en la competencia federal. Este es uno de los cambios también muy importantes que tiene el sistema de justicia, la conciliación. Claro, en ese sentido sí me llama la atención. Cuando hablamos de esta reforma, no hay un parteaguas total de que las juntas de conciliación desaparecieron de inmediato. Quisiera que nos aclararas si todavía están vigentes y este punto que hablas de la conciliación, ¿qué tan importante ha sido para que nuestros amigos que nos están escuchando no digan, bueno, tengo un litigio y voy a tener necesariamente que llegar a un tribunal laboral? Qué importante es la pregunta, y sobre todo la última parte de que tengan esa posibilidad de no necesariamente ir a un juzgado o a un tribunal. Las juntas de conciliación, las locales y las federales, así se diseñó. Quienes estuvieron en las charlas que dieron lugar a la reforma, a la redacción de la ley, pensaron en que los tribunales debían de nacer con carga cero de trabajo. Uh-huh. Esto es, a partir de determinada fecha, que se establecieron 3 etapas para que entrara en vigor la reforma laboral, más o menos con un año de distancia cada una de las etapas, y ciertos estados de la República comprendieron esas etapas. Se estableció que las juntas van a continuar prestando sus servicios, esto es, para resolver todos los asuntos que hayan recibido hasta el momento en que se hizo la declaratoria de inicio de cada una de las etapas. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. El Estado de México. El Estado de México es parte de aquellas entidades en las que el 18 de noviembre la reforma entró en vigor. Entonces, las juntas de conciliación y arbitraje dejaron de recibir asuntos el 17 de noviembre de 2020, por decir algo, ¿no? Uh-huh, sí. Y a partir del 18, los competentes y quienes deben de resolver los asuntos son los tribunales creados o concebidos en la Constitución desde el 2017 y regulados en la Constitución, en la ley del 1 de mayo de 2019, y esto significa que las juntas, hasta en tanto terminen uh-huh. de sacar todos los asuntos que tienen todavía pendientes en trámite o pendientes de resolución, dejarán de existir. Quiero comentar algo que es muy importante, Luz María, si me lo permites. Sí. El proceso que tenemos establecido en ley de
selección de personal, porque uno se pregunta, pues sí, qué padre, pues van a terminar con el trabajo, pero quien trabaja ahí, quien es servidor público y presta un servicio en una junta, pues qué va a pasar con ellos, ¿no? Claro. Algunos podrán obtener pues algún retiro si tienen la antigüedad, en fin, si tienen los requisitos, pero los poderes judiciales locales y también nosotros, el Poder Judicial de la Federación, tenemos la posibilidad, tenemos la obligación y damos la posibilidad de que a través de concursos públicos y abiertos, los que trabajan en una junta puedan incorporarse a las filas del Poder Judicial de la Federación. Y que tanto hacen falta, porque ellos conocen, ¿no?, esta realidad. Ellos conocen esta realidad, ellos pues vivieron estas épocas de crisis, claro, y son conocedores de las causas que dieron lugar al cambio, y nosotros cuando platicamos con ellos se les reconoce al menos así lo veo yo, todo el conocimiento que tienen y la experiencia que tienen, y pueden ser muchos de ellos servidores públicos de excelencia en el Poder Judicial de la Federación, desde luego acreditando los exámenes que exprofeso la escuela diseña para su acceso. Claro, dentro de toda esta conversación pues nos has comentado que han ido avanzando, pero cualitativamente o cuantitativamente, ¿cuál se podría mencionar los avances? En todos los 32 estados ya tenemos tribunales laborales, condiciones físicas para poder resolver ya estos juicios. Totalmente. Ya tenemos cubierto en el Poder Judicial de la Federación todas las entidades de la República Mexicana. Esto ha sido un gran esfuerzo del Poder Judicial. También ha habido esto en el 2022 para atrás, se dieron los recursos suficientes para la creación de todos los tribunales que existen actualmente. Tenemos alrededor de 138 jueces en funciones, alrededor de 2.100 funcionarios que integran los tribunales laborales. Nuestra plantilla, la plantilla establecida, digamos, como formato, es de 17 personas contando al titular. Pues la inversión no solamente ha sido en infraestructura, que es mucho, es costoso abrir un tribunal, porque nos enfrentamos, o el Poder Judicial se tuvo que enfrentar a distintos retos que los ha logrado cumplir con buenos resultados, ya sea desde localizar un inmueble ya en instalaciones propias o uno que esté adecuado o que sea idóneo para hacer la infraestructura para tener un tribunal. Nuestros tribunales, obviamente además de la infraestructura, cuentan con herramientas tecnológicas que le dan que buscan darle herramientas a los jueces para facilitar su trabajo. Nosotros ya privilegiamos el expediente electrónico. Los tribunales federales cuentan con un sistema especial de seguimiento y de gestión de expedientes, se le llama el SIGE, Sistema Integral de Gestión de Expedientes, que este sistema es muy parecido al que maneja el Poder Judicial de la Federación en los demás tribunales de amparo y de proceso. Contamos también con la calculadora electrónica, que se está incluso mejorando por las áreas especializadas del Consejo. Tenemos un sistema de monitoreo de notificaciones que tiene como propósito que sea una herramienta que fortalezca la labor actuarial y también a las partes le dé certeza sobre el resultado de la diligencia que llegue a practicarse. Desde luego, todo esto son novedades que nos llevan a la e-justicia, a la justicia electrónica, a la claro. Justicia que es la tendencia mundial, y nosotros en el Poder Judicial de la Federación estamos utilizando como herramientas del día a día. Pues amigos, estamos platicando con el magistrado Juan Manuel Vega Tapia, titular de la unidad de la
reforma en materia de justicia laboral aquí del Consejo de la Judicatura Federal. Y hay un tema que pues también atraviesa todo esto, que es el tema presupuestal. Sin duda se están enfrentando a desafíos porque tener todos los tribunales adecuados, los espacios, el personal especializado, ¿cómo le está impactando o hacia dónde va con estos desafíos, con reducciones presupuestales notables, ¿no?, en el Consejo de la Judicatura? Bien, pues es un verdadero desafío por dos cosas. El contar con tribunales bien instalados y contar que el ciudadano cuente con un tribunal cercano a su lugar de origen, a su casa, a su centro de trabajo, es una garantía para ellos. Nosotros, si bien estamos ya en toda la República Mexicana, tenemos estados en donde, y pongo el ejemplo, el estado de Sonora. Sí. El estado de Sonora cuenta con 2 tribunales que están ubicados en la ciudad de Hermosillo. No obstante, pues es un estado con gran extensión territorial. Hay fuentes de empleo en una parte norte del estado en donde quienes tienen una controversia tienen que trasladarse alrededor de 6 horas para llegar a los tribunales. Entonces nosotros, con el apoyo de la señora ministra y también el visto bueno y la determinación de los señores consejeros, hicimos una propuesta el año pasado de acercar la justicia laboral a la gente. Uh-huh. Entonces, sí estamos ya con presencia y estamos resolviendo y estamos dando buenos resultados, pero queremos en aquellas zonas donde es muy difícil para un trabajador acudir al órgano jurisdiccional donde se va a tramitar su asunto, pues acercar, ubicar sedes estratégicas o no estratégicas, sino donde es necesario contar con un órgano jurisdiccional y acercar la justicia. Este proyecto existe, este proyecto fue comentado incluso públicamente por la señora ministra, por el número de órganos jurisdiccionales que en materia laboral pretendíamos o tenemos como propósito abrir en algún momento. El 2024 era el año en el que se quería hacer realidad este proyecto, pero el tema de reducción presupuestal pues nos impidió pues lograr el propósito. La expectativa bajó a tener de 22 tribunales aproximadamente a 5 tribunales en 2024. Entonces, sí es un impacto importante. Quien lo resiente, pues es el ciudadano, el trabajador. Pero bueno, estamos con estrategias para aminorar este impacto. Como te decía, la justicia electrónica es cada vez más una herramienta que está a disposición de todo mundo. Hay personas que eligen o que confían en el sistema de justicia electrónica y vienen o acuden a las audiencias a través de una conexión y una liga de internet. Esto lo pueden hacer, pero aquí estamos en un proceso de transitar hacia la confianza plena de la sociedad y de los litigantes hacia los órganos jurisdiccionales federales y también los locales, ¿por qué no? Pues sí, ellos están incluidos. Acortar distancias a través de la justicia digital y la confianza, ¿no? Creo que uno de los grandes beneficios de este nuevo sistema que propone la reforma laboral es esta cuestión de transparencia, de que el mismo ciudadano sabe que sus temas se van a resolver, aunque sea a distancia, pero de manera transparente y abierta, ¿no? Y eso me lleva un poquito también a preguntarte acerca de cómo se ha desarrollado este proyecto de las guías para las audiencias en materia de trabajo. ¿Cuáles son las características de estas guías en el marco pues, de esta reforma y también en el marco de la relación comercial que se tiene con el norte? Bien, pues el tema de las guías tiene un antecedente. Estas guías de conducción de audiencias en materia de trabajo tomaron como referencia
la modificación que hubo en el sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal, también con colaboración de los Estados Unidos, desarrollaron, basados en la norma, basados en lo que dice los códigos, en nuestro caso Ley Federal del Trabajo, modelos de cómo pueden desarrollarse las distintas audiencias según el tipo de procedimiento. Esta herramienta, por iniciativa del señor consejero Sergio Molina, él consiguió los apoyos, consiguió que también en materia de trabajo se lograra desarrollar este proyecto de conducción, de guías de conducción de audiencia, en donde están participando en su construcción alrededor de 20 operadores de justicia. En este proyecto, decía, 20 personas están participando. Tenemos a 7 de nuestros jueces que están especializados en materia colectiva, tenemos a 4 magistrados de circuito, tenemos a un juez de conflictos individuales, a 4 jueces que llevan conflictos de naturaleza colectiva pertenecientes a los poderes judiciales locales de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Sonora. Están incluidos en los equipos, con ellos estamos trabajando y también directamente con los agregados laborales de la embajada. La asistencia que ellos le están prestando al Poder Judicial de la Federación, como decía, es meramente logístico. Nos van a permitir conocer cómo en otros países sistemas parecidos al nuestro están funcionando. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que no solo ellos, como operadores de justicia, puedan tener una idea de qué es lo que puede ocurrir en una audiencia, sino que también el producto de esto, lo que va a resultar va a ser en una publicación que estamos buscando llegue a todo mundo, a los litigantes que sean interesados en la materia colectiva, en los líderes sindicales, en los trabajadores, también ellos que conozcan cuándo es o cómo se va a llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, de naturaleza colectiva, y el público en general. Estas guías van a estar a disposición de todo mundo de manera pues electrónica, como es ahora la tendencia de difusión de todos estos materiales. Se busca solamente orientar a todo el público, a todos los que participan en un procedimiento, y no necesariamente a los que participan, sino a quien esté interesado en conocer sobre la materia, pues que tengan esta herramienta y tengan una idea de a qué se van a enfrentar. Es una novedad, claro, desde el momento en que hablamos de que la justicia o la resolución de los conflictos está a cargo de un poder judicial. El conflicto colectivo no solamente es federal, sino también es de naturaleza, más bien de competencia local. Entonces, claro, les va a servir también a los jueces de toda la República que pertenecen a los tribunales superiores de justicia. Pues muy interesante, creo que nos quedaríamos mucho más tiempo platicando del tema con el magistrado Juan Manuel Vega Tapia, pero antes de concluir esta charla, pues algo que agregar. Creo que es muy importante todo lo que está diciendo, pero en conclusión, ¿qué es lo que quisieras agregar? Bueno, yo agregaría, gracias por esta oportunidad, pues de cara a la sociedad, decirles que los tribunales del Poder Judicial de la Federación están para servir al trabajador, están para tutelar los derechos de los trabajadores. Nosotros contamos con jueces que han pasado por procesos muy intensos de selección, muy profundos de selección de los impartidores de justicia, así como del personal. Entonces, nuestro principal propósito es el resolver conflictos, pero teniendo en cuenta al trabajador y sus derechos, así como también los derechos y obligaciones
de los patrones, que se imparta una justicia eficiente, una justicia completa, una justicia rápida. Estamos en un proceso de cambio, en un proceso de ganarnos la confianza de la sociedad, porque para ellos, para muchos, es una novedad, y esto lo quiero mencionar no como una crítica, sino como una petición, que para todos aquellos que se dedican a la materia laboral y que están llevando los asuntos a los nuevos tribunales, pues estén conscientes de que tenemos un cambio de modelo, y que este cambio de modelo, para que su resultado sea el óptimo y el resultado óptimo sea obtenido de manera más pronta, pues necesitamos de su cooperación. No quiero hablar de resistencias en contra, sino de resistencias naturales, tal vez por falta de publicidad o de capacitación. Ahora el nuevo sistema nos representa a nosotros mismos el desarrollar habilidades que antes no estábamos acostumbrados, como es la oralidad. Y para ellos también lo es. Entonces, pues ahorita estamos en época de prepararnos todos. Los cursos que la Escuela Judicial tiene diseñado para difundir la reforma, así como la información que está en la página de la unidad. Tenemos una sección de Conoce tus derechos, y hay de derechos colectivos, de trabajadores y de patrones. En fin, esto es lo que yo agregaría en esta charla, Luz María. Muchas gracias. Pues muy completa, amigos. Efectivamente, acérquense, hay un micrositio, pueden consultar la página del Consejo de la Judicatura Federal, y es un tema que nos interesa a todos, no solamente a contratar un abogado, sino enterarnos de primera mano qué puede suceder con nuestra situación laboral. Pero bueno, pues le agradecemos así al magistrado Juan Manuel Vega Tapia, titular de la Unidad de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal, su presencia con nosotros. Muchas gracias. Y así concluimos, amigos, este episodio de Reflexiones desde el Consejo, un podcast que forma parte del canal CJF Informa, de Spotify, y ahora también por YouTube. Así es que la invitación para que nos sigan por estos medios. Si les gustó este podcast, compártanlo, platíquenlo, hagamos la conversación justo con información verídica. Visiten el sitio de Sala de Prensa del Consejo de la Judicatura, cjf.gov.mx, y síganos en todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.